Bienvenidos a este espacio de diálogo con jóvenes, líderes, profesores y expertos, en donde nos abrimos a la duda y hablaremos a profundidad acerca de cómo los cristianos nos relacionamos frente a temas complejos y relevantes en este tiempo. Mi nombre es Daniel Carvajal y haré las preguntas que muchos de nosotros tenemos. Aquí se vale dudar. Desde nuestra cosmovisión occidental se han construido una serie de ideas preconcebidas acerca de los musulmanes. Los medios de comunicación, el cine, los políticos, las redes sociales han influido en nuestro imaginario social de esta religión. Algunos asuntos como el terrorismo, el radicalismo, el fundamentalismo islámico, entre otros, han condicionado nuestra percepción respecto de este grupo de personas y llegamos inclusive a rotularlas como extremistas, crueles o peligrosas. En esta oportunidad conversaremos con dos jóvenes cristianos y latinoamericanos que viven en un país de Medio Oriente en donde el 96% de su población practica el Islam. En este país hay serias restricciones a la libertad religiosa. Por esta razón, vamos a cambiar sus nombres y vamos a alterar sus voces. Bienvenidos Omar y María, nos sentimos muy contentos de tenerlos en el tercer episodio de Se Vale Dudar. También queremos darle las gracias y la bienvenida a Joana Escobar, quien en esta oportunidad va a servir de coanfitriona para tocar este tema tan interesante. Chicos, quería preguntarles, ¿qué es lo primero que piensa un suramericano o un latinoamericano cuando se muda a uno de estos países del Medio Oriente? Muchísimas gracias por estar aquí, por invitarnos. Realmente es un placer para nosotros conversar con ustedes. Y bueno, es una muy buena pregunta porque si te pones a pensar, no sé, Medio Oriente, puedes decir, no sé, shawarma, que es un plato muy típico que conocemos en Latinoamérica, que nos gusta Delicioso. también. Sí, claro. Eso viene a la cabeza, o capaz dátiles. A mí vienen a la cabeza dátiles, estos frutos muy ricos que son muy famosos por este lado del mundo. O capaz también pensar en camellos. Pensamos que esta parte Sí, está lleno de camellos y que no hay autos, solo camellos. No sé, eso de mi total. parte. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias también por la invitación. Yo también creo que cuando nos dicen Medio Oriente, este, pensamos también en las noticias que escuchamos eh, o que vemos en los medios de comunicación. Y bueno, también la comida, sabemos por muchas quizás películas o documentales que hemos visto que la cocina árabe es diferente a la nuestra y en muchos casos rica, pues. Ahora, ustedes tienen ya varios años viviendo en este país del Medio Oriente. Seguramente antes de llegar a este país, ustedes tenían algún preconcepto o algún imaginario acerca de quiénes eran los musulmanes y cómo se comportaban. ¿Cuáles eran esos preconceptos? ¿Qué idea tenían ustedes, al menos en general, de los musulmanes? Ayúdenos a entender cuál es la diferencia entre un musulmán y un árabe, porque muchos de nosotros no lo tenemos como tan claro. Bueno, yo puedo decir que respondiendo primero tu última pregunta, tiene que ver con la etnia y la religión. Entonces, si estamos hablando de la etnia, vamos a decir árabes porque vienen de un grupo étnico similar o igual. Y si hablamos de musulmanes, estamos hablando de la religión que practican eh, de acuerdo al su pilar que es el Islam. Eh, es por eso que cuando decimos árabes no necesariamente estamos hablando de musulmanes y viceversa. Bueno, el concepto que yo tenía personalmente de los musulmanes antes de llegar acá, eh, en realidad no de los musulmanes, sino de la región de Medio Oriente, yo tenía en mi cabeza que era, no sé, todo lleno de desierto, montañas, lugares arqueológicos por donde quiera, o sea, muy poco desenvolvimiento, muy poco desarrollo, si se puede decir así.
pero me Sí, sorprendió mucho llegar acá y ver todo lo contrario, inclusive países mucho más desarrollados que los de nosotros, con sistemas mucho más modernos también. Así que bueno, eso en mi caso. Yo creo también que algunos preconceptos que tenemos, gracias a lo que tú ya habías mencionado al principio, a través de las redes sociales, los medios de comunicación y demás, el miedo que se construye socialmente, también viene a la cabeza la inseguridad. Uno piensa que estos lugares son muy inseguros. Si bien hay países que están en guerra civil, eso no lo podemos negar, sí, lamentablemente eso existe, pero en los otros países donde no hay este problema bélico, realmente no vemos esta inseguridad que creemos que hay, ¿no? Entonces, un preconcepto muy grande que yo tenía como mujer era eso, de la inseguridad, y pensamos que capaz hay más inseguridad que como en nuestros países en Latinoamérica. Y otra cosa conectado a la inseguridad es el de ser mujer. Entonces yo creía muchas veces de que como por ser mujer no iba a tener la libertad de poder caminar, de poder expresarme y de poder ser yo misma, ¿no? Como mujer. Y vamos a ir a hablar acerca de este tema más a fondo, pero realmente fue un preconcepto que cayó y que después puedo explicar por qué, pero sí, uno tiene estos conceptos en la cabeza gracias a los medios de comunicación. Y además, otra cosa tal vez pudiera añadir es de que como extranjero uno cree que viniendo a estos lugares muy arcaicos, muy fuertes en su etnicidad, uno piensa que uno va a ser no tan amigable con el extranjero, ¿no? Como que va a haber un choque sí, hacia el total. extranjero. Entonces, yo creo que esas tres cosas muy importantes tenía bien instauradas en mi cabeza, que realmente eran preconceptos. Pero María, ¿cómo influyó esos preconceptos en que tú de todas maneras decidieras irte para ese país? Porque si uno, sobre todo uno que es mujer, uno dice, no, allá voy a ser prácticamente cero, me va a tocar depender de mi esposo para muchas cosas, en primer lugar. ¿Cómo te animaste definitivamente a decir, voy a ir a pesar de? Porque me imagino que tú fuiste eliminando esos conceptos estando allá. Realmente te tengo que responder que fui eliminando estos conceptos antes de venir acá, Ok, porque lo que uno hace es que construye estos preconceptos con noticias falsas. Entonces, Ok, yo personalmente investigué, pregunté, hice realmente una investigación profunda con fuentes ok, verdaderas y realmente fui quitando, fui bajando, era una escalera, imagínense una escalera que cada ok, escalón sí, es un preconcepto. Entonces yo estaba en la sí, cima, obviamente. Entonces, claro. investigando de manera confiable, de manera, ¿cómo puedo decir?, responsable, fui Ok. bajando esos escalones, porque realmente uno se deja llevar por el miedo, el pánico, pero justamente eso no hay justificación, todos son mitos, sí, son leyendas que se van formando socialmente y realmente no hay nada cierto de eso. Entonces, con esa información que yo tenía, fui aclarando un poco mi mente y Ok. realmente estando acá pude confirmar que realmente puedo tener ciertas libertades, puedo expresarme. Muchas de estas cosas, por ejemplo, del extranjero, del recibimiento al extranjero, es totalmente falso. O sea, cosas que con la experiencia también fui confirmando la idea que ahora tengo en Ok. mi cabeza. Lo que comenta María me parece, digamos, muy interesante porque eh, como jóvenes hoy día estamos bombardeados por información de manera permanente, la internet, las noticias, las redes sociales, etcétera, y a veces tenemos como una dificultad muy grande para identificar en qué información confiar, qué información es confiable respecto de determinados temas y además fijamos posturas en ocasiones muy radicales a partir de falsas premisas o preconceptos o falsos imaginarios.
Y por eso es tan valioso lo que María y Omar nos están comentando hoy acá, porque digamos que parte de la intención de este programa es construir un nuevo imaginario respecto del mundo árabe y de los musulmanes en particular, para que los veamos como nuestro prójimo, como personas dignas de respeto, como personas como nosotros, y creo que ahí es donde reside la importancia de este programa. Omar, querías comentar algo, cuéntanos. Sí, yo quería conectarme un poco con lo que estaba hablando María y es porque también tiene que ver con los procesos sociales normales del día a día de nosotros. O sea, tú antes de conocer a una persona siempre creas algún tipo de preconcepto y la única forma de destruir ese preconcepto es darte la oportunidad de conocer a la persona. Y ahí, Total. a partir de ese momento es que tú puedes entonces decir, tomar una posición con respecto, ¿no? Tú puedes decir, sí, bueno, el Medio Oriente era lo que yo pensaba, era lo que yo escuché, o todo lo contrario, el Medio Oriente no era lo que yo pensaba, superó mis expectativas, realmente la información que recibí antes no era como es ahora. Igual es difícil, pues, a pesar, yo creo que de toda la investigación que pudieron haber hecho previo, está la expectativa de si será lo que me dijeron, porque ya por lo menos sabemos que quizás en las noticias 100% no podemos confiar, porque ellas van mostrando, pues, no todo, sino lo que en el momento es lo más relevante. Entonces siempre hay como un sustico y yo creo que es de valentía decir, bueno, tengo esta información, puede ser cierta o no, pero nos vamos a arriesgar. Entonces, no sé si es tan simple así como lo estoy pensando, pero creo que así funcionaría. Es que, Joana, yo creo que también juega otro punto fundamental del ser humano, que es la curiosidad. Entonces, Ok. Total. cuando uno es curioso también, investiga de manera confiable, hace que uno haga estos pasos, estos saltos al otro mundo Ujú. desconocido. Entonces, yo creo que también eso tiene que ver con algo innato Es del ser verdad. humano también y de estar abierto, ¿no?, a esas posibilidades. Total, y en ese proceso de abrirse a otra cultura, ustedes seguramente encontrarán algunos choques o diferencias culturales llamativas. Y queríamos preguntarles, ¿qué diferencias culturales les han parecido más quizás graciosas o llamativas cuando ustedes, digamos, se mudaron a este país y empezaron a ver cómo las personas hacían las cosas del diario vivir? Bueno, yo creo que unas cosas fundamentales cuando vinimos por primera vez por estos lados, como ya comencé hablando, es el hecho de yo ser mujer y algo que uno aprende es el toque humano, que para uno es normal en Latinoamérica, en América en general. Eh, Sí, por estos lados no es tanto así. Entonces hay un respeto muy grande entre el hombre y la mujer. Hay una distancia y no hay ese toque por ejemplo, como un abrazo, tal vez sí un sacudón de manos, pero no un abrazo, un beso, eso sí, es algo que no se llega a ver tan seguido y tan común, y hay en algunos lugares, en algunos países que todavía eso no es aceptable. Capaz ahora las nuevas generaciones están cambiando un poco, pero sí, hay que tener en cuenta, hay que investigar, hay que saber para no cometer ciertos errores culturales, porque si bien yo vengo de Latinoamérica a un país de Medio Oriente, tengo que saber las reglas sociales que existen en este país y respetarlas como tal, como yo quisiera que una total. persona que viene del Medio Oriente hacia Latinoamérica respete también las reglas sociales que existen. Entonces, Total. con esta base del respeto, uno sabe como mujer de que tengo que tener una distancia y que tengo que hacerme respetar y respetar también a mi esposo, por ejemplo. Bueno, una de las cosas que a mí me sorprendió fue que, por ejemplo, los hombres, los amigos, aquí andan de ¿En manos serio? o abrazados esa agarrada de manos como gancho entre los dos Ok, brazos, ¿sabes? Ok, sí. Así, ok. más o menos. O de manos dadas. Y eso a mí me chocó mucho, me sorprendió mucho porque es cultural, Claro, no solamente en el país total. donde estamos, pero en el Medio Oriente es una costumbre del árabe.
Ellos Ok. demuestran su cariño y su confianza con el hombre, precisamente porque no estamos hablando, lo que dijo ahorita María, de que el hombre y la mujer no tienen ese contacto físico, pero entre hombres sí, y entre mujeres, obviamente, amigos, sí van de la mano en la calle y abrazados, y parece algo totalmente extraño para nosotros, pero para ellos es súper normal. De hecho, a mí ya me pasó que un hombre vino y me agarró de la mano, del brazo, y yo me sentí súper incómodo, pero bueno, esa es su forma de socializar. Y eso, justo eso quería preguntar, o sea, hay cosas que uno le toca aprender, pero se te salen, o sea, porque nacimos en esta cultura en donde quizás no estamos pendientes de eso y es automático, como cometieron algunos errores en ese proceso de adaptación que los hizo sentirse avergonzados en algún momento, como, ups, se me salió, esto lo tengo que cambiar, o de una vez la cogieron. No, no, o sea, cometemos errores y cometimos errores al comienzo. Personalmente, a veces me olvidaba y, por ejemplo, cuando llegaba de un viaje o de a otro lugar, yo quería ir a darle un beso, por ejemplo, a mis amigos más Claro, cercanos y no, y al principio lo hice, pero después me di cuenta de que no era lo correcto. Nadie me dijo nada, obviamente, no me miraron ok, feo, ni tampoco me recibí una regañada, por ejemplo, no, para nada, pero es algo incómodo. Ellos saben que uno es extranjero, entonces saben que uno va a cometer esos errores, pero ellos aprecian ok, mucho más si uno hace el se esfuerzo adapta, de claro. adaptarse. Entonces, a la siguiente vez, obviamente, tuve mucho más cuidado porque realmente quiero adaptarme porque estoy viviendo acá, no estoy viviendo en Latinoamérica. Entonces, esa es la diferencia. Vivo acá y tengo que adaptarme de acuerdo a las reglas sociales y realmente no me siento mal al hacerlo, por ejemplo. Ahora, ustedes viven en un país en donde hay ciertas restricciones en el asunto de la libertad religiosa, a pesar de que ustedes pueden practicar su fe, hay ciertos límites. Y quería hacerles una pregunta como para entrar en la segunda parte del programa. ¿Qué riesgos corre un cristiano, por ejemplo, en ese país o en los países del Medio Oriente, cuando se predica la palabra o se intenta evangelizar? Bueno, yo creo que algo fundamental para poder entender es de que así como uno tiene muchas libertades en ciertos países del mundo, esas libertades no son iguales en otros países. Y, por ejemplo, voy a poner un ejemplo común que vemos todos los días, por ejemplo, en los medios de comunicación, cuando un gobierno es autoritario y quieren hablar mal del gobierno, muchas veces cae ante la ley, ¿no? Eh, Justamente en estos países de Medio Oriente, la religión oficial es el Islam. Entonces, hay reglas que son pactadas ante legisladores y uno tiene que respetar esas reglas. Eh, Sí, cuando una persona acepta, por ejemplo, la religión, otra religión que no es la pactada dentro del país, dentro del gobierno, obviamente hay muchos sí, problemas. ¿Por qué? sí. Porque nos estamos enfrentando ante una ley y Ok, después de esta ley viene el concepto social que se arma. Algo que quería total. dejar en claro es de que aquí en estos países de Medio Oriente, la religión y tu vida personal no son dos esferas diferentes. Por ejemplo, Ok, estamos acostumbrados en Latinoamérica de que mi religión es una cosa, mi trabajo es otra cosa, mi familia personal, mi vida después de todo eso es otra cosa. Vemos ciertos comportamientos diferentes, padrones sí, diferentes, pero en sí. estos lados no es así. Tú eres lo que eres por tu vida personal, por tu religión, por, por tu vida laboral. Entonces, no Ok, son esferas diferentes. Entonces, si cambias de religión, afecta todas esas esferas. súper interesante. Omar, ¿qué nos quieres comentar acerca de este punto que me parece que es central para la conversación de hoy? Sí, bueno, yo quería decir que por el mismo hecho de que no puedes cambiar de religión, porque es una ley, para un cristiano, obviamente está
prohibido el proselitismo. O sea, no es como nosotros acostumbramos a hacer en nuestro país, de que podemos ir al vecino, inclusive, o a cualquier persona que pase por la calle, y si quieres hablar de tu religión, si quieres hablar de Jesús, si quieres hablar de la Biblia, lo puedes hacer, porque no hay, bueno, en la mayoría de nuestros países no está dentro de la legislación, pero aquí sí. Entonces, si tú llegas y quieres cambiar el pensamiento de un local, de una persona local, pues tú estás infringiendo una ley y estás haciendo que el local también infrinja una ley. Y entonces va a ser perjudicial tanto para ti como para él. Y ahí volvemos a la cuestión del respeto, ahí volvemos a la cuestión de adaptarse a la cultura. Y pasó con un, con un amigo de nosotros que también comparte nuestra misma religión. Fuimos un grupo de personas a llevar un material específico para un grupo étnico específico. O sea, no, este material que estábamos dando de regalo no estaba en la lengua del país donde actualmente estamos viviendo. O sea, era para un grupo étnico diferente que estaban haciendo turismo, personas que hacen turismo, que personas que viven aquí, pero que no son nacionales. Entonces, Ok. estábamos haciendo esa actividad específica para ellos, precisamente para no meternos en un problema con los locales. Y, de repente a este amigo que ya les comenté en el principio, lo aborda una persona vestida como cualquiera de nosotros está vestido así en la calle, o sea, paseando por la calle. Y le dice, acompáñame. Yo estaba bien como a unos 5 metros de distancia Ok. y yo estaba tomando fotos. Así que yo empecé a seguirlo con la cámara porque quería tomar fotos del momento, de que le estaba dando un regalo y el otro estaba recibiendo. Pero me Sí. pareció muy raro que ellos se empezaron a salir del lugar donde estábamos y cada vez iban más lejos. Y yo dije, Ok. bueno, vamos a ver que a lo mejor lo invitó a un té, es muy común aquí que todos se inviten té y vayan a hablar Ok. y hablan mucho, son personas muy conversadoras. Pero no, Ok. Ok. como a los 10 minutos, esta persona, mi amigo, escribe por un mensaje, borren el grupo de trabajo de WhatsApp y borren todos los contactos que tengan referente a mí, porque la persona que me abordó es un policía. Rayos, wow. Entonces, se dio cuenta, se ve que este policía se dio cuenta de lo que estaba pasando, lo abordó y lo llevaron a un interrogatorio. Y gracias a Dios no pasó a mayores porque precisamente el material y a las personas que se estaban abordando no eran locales. Pero Ok. recibió una amenaza, o sea, recibió ¿cómo se dice? Un Una warning, advertencia. una Una advertencia, advertencia. exactamente, recibió una advertencia para que dejara de hacer esto, porque eso no está permitido en el país. Pasamos un susto, pero a la vez tú te das cuenta de cuán importante es realmente respetar las leyes y bueno, dejarse también guiar por lo que, por lo que Dios te dice a ti, cómo vienes a hacer las cosas aquí. O sea, no sé si vamos a hablar de eso un poco más adelante, pero la forma en que nosotros podemos predicar o hablar de lo que nosotros creemos no es la misma que nosotros hemos hecho durante toda nuestra vida. Pero a mí me genera la duda como qué hubiese pasado si alguien de ese mismo lugar nacionalizado pues hubiese recibido el material. ¿Cuáles son los riesgos que corre un cristiano que llega a predicar en esos países? Cárcel, muerte, no sé. Eso, cárcel. Ellos, ante la Ok, ley está justificado eso, entonces ellos reciben un juicio, ok, los cristianos que son encontrados en esas condiciones y si la policía así lo determina, ellos reciben un juicio. Muchos de ellos, si son extranjeros, pueden ser trasladados a sus países, obviamente, pero claro, hay un sistema político también que tiene que moverse ahí para que eso se pueda lograr, pero ok. sí, cárcel,
Y en ciertos países que son realmente extremistas ante las leyes islámicas, puede llegar a ser causa de muerte. Wow. Todavía existe esto, no es que no se ha abolido con otras leyes, no, esto existe en ciertos países que tienen leyes extremistas al Islam, pero en otros ya se ha suavizado y solamente hay cárcel. En ese proceso, Omar y María, de no solo integrarse desde el punto de vista social y cultural a este país que los ha recibido, sino también ejercer su fe, ¿cierto? Seguramente tuvieron que hacer una serie de renuncias o quizá este nuevo contexto les abrió los ojos frente a muchos temas que pues acá en América Latina o en Europa, por nuestra cultura o tradición, no vemos. Quería que me hablaran un poquito acerca de eso. ¿Cómo cambió su manera de vivir el cristianismo al haber cambiado también el contexto en donde lo practican? Es muy interesante porque al comienzo dijiste renunciar y para mí es una palabra súper fuerte y creo que no la he experimentado, ¿sabes? No he tenido que renunciar a nada, solo me he adaptado a la situación, así como por ejemplo uno puede migrar de un país a otro en Latinoamérica, en otras partes del mundo, en Asia o en Europa. Eso también pasa aquí, o sea, sales de tu lugar para ir a otro país y adaptarte a la situación. Y creo que no es algo que te quita, sino que te aumenta. Es algo que te hace una Así persona es. más rica, te hace una persona no solo más rica culturalmente, sino también emocionalmente y espiritualmente, porque al experimentar ciertas cosas, por ejemplo, aprendes mucho de otras personas. Uno no tiene que ser tan cerrado en su círculo porque realmente uno va a quedar ignorante. Uno tiene que abrirse para poder observar y aprender de otras. Y por ejemplo, yo he aprendido mucho acerca del respeto en este ambiente. He aprendido mucho el respeto hacia Dios y cómo, por ejemplo, los musulmanes respetan tanto ir a la mezquita, orar y demás, uno queda asombrado con esas cosas y uno dice, ucha, realmente yo soy respetuoso con las cosas de Dios, realmente yo tengo esa solemnidad, yo tengo ese sentimiento tan profundo hacia mi Dios. Entonces uno se va analizando, cuestionando, y yo creo que eso va adaptándose y adquiriendo esos valores tal vez que lo vamos dejando y que nos vamos olvidando y que te hace una persona más rica. Yo creo que más que dejar, he aprendido mucho, como lo que te dije, y sigo aprendiendo mucho y que enriquece mi fe también. María, pero sabes que eso me llama mucho la atención y hemos tenido oportunidad de hablar de este tema en otros momentos y yo soy muy fan de escuchar sus experiencias, pero tú nos puedes decir como ejemplos de qué cosas fortaleciste al tener también esta cultura dentro de tu sistema, o sea, específicamente al momento de leer la Biblia, al momento de escuchar una canción, ¿cómo ha cambiado eso? ¿Cómo ha mejorado? Y ya, o sea, ahorita mi corazón está lleno de alegría y de muchos sentimientos realmente, tengo que decirlo, porque ha cambiado muchísimo, porque todo es cultural. Yo creo que en el mundo no podemos separarnos de la cultura en que hemos nacido. Realmente no hay esa separación. Y cuando yo vengo por estos lados y vivo en el Medio Oriente y leo la Biblia y me doy cuenta que la Biblia fue escrita y en este ambiente, en esta Ujú. cultura, eh, me da un sentimiento más amplio. Puedo Como más entender real, puede realmente. ser. Claro, un sentimiento más real de qué realmente ha pasado en ese momento, qué realmente ha vivido Jesús, qué significó el hecho de que Jesús haya hablado a una mujer samaritana, por ejemplo, qué Okay. significó de que él estuviera predicando debajo de un árbol o que sus discípulos hayan dejado a su familia.
O sea, cosas así, realmente uno va balanceando con la cultura y uno va diciendo, wow, realmente es algo que enriquece mucho. Y, por ejemplo, eso del respeto, eso de poder demostrar que eres una persona espiritual, no es algo de avergonzarse, es algo de estar orgulloso. Estamos en una cultura donde el orgullo y la vergüenza es algo muy importante, los valores son muy, muy importantes. Entonces, demostrar orgullo de las cosas que sabemos, del Dios en que creemos, es algo muy bueno, no es para avergonzarse. A muchas veces, por ejemplo, en Latinoamérica, ni queremos mencionar a Dios, ni queremos decir realmente de lo que creemos, pero ¿por qué? ¿Acaso estamos avergonzados de eso? Mm, O sea, ujú. son esas cosas que uno se pone a pensar y decir, wow, realmente no tengo que avergonzarme, tengo que estar orgullosa de eso y tengo que demostrarlo. Y eso lo demuestro aquí, lo demuestro en la China, lo demuestro en cualquier lado. Son principios que están con nosotros. ¿Cómo manejas esa otra parte? Quizás te lo pregunto desde el poco conocimiento que tengo de la cultura, pero en que todo se vuelva una demostración. Porque también vemos en nuestros países de personas que se encargan el tema de mostrar, mira que yo soy un buen cristiano, mira que yo cumplo con los mandamientos y por lo que yo puedo entender esa cultura buscan demostrar que están en el camino correcto. Bueno, yo creo que ahí hay una cosa bien fundamental en cuanto al principio. El principio es el que tiene que regir eso. Nosotros, si bien aquí ya voy poniendo doctrinas, por ejemplo, en el Islam, ellos creen de un Dios que está lejano, que tú tienes que hacer muchas cosas para que Él te acepte, para que tú puedas recibir perdón. Muy diferente a lo que nosotros creemos, por ejemplo. Nosotros creemos que Dios es cercano, que Dios es nuestro amigo y que no tenemos que hacer tal vez esas cosas como para pedir perdón, como para ser aceptados. Ahí yo creo que realmente va el principio fundamental de lo que creemos. Y realmente yo no te puedo decir esto está bien o esto está mal o deberíamos cuidarnos de tal cosa o no deberíamos expresar o practicar ciertas cosas socialmente. Y realmente de acuerdo al principio en el cual estamos basados. Yo puedo ver eso, por ejemplo, con mis amigos que ellos tienen que orar sí o sí 5 veces al día y tiene que ser eso. O por ejemplo, ahora estamos en un mes importante donde tienen que ayunar. Y sí o sí tienen que ayunar y demostrarlo. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tienes que demostrarlo? Ah, ¿por qué? Porque tengo este Dios que me va a ver y que me va a castigar o que me puede perdonar, ¿no? Pero ahí uno tiene que ser sabio en poder discernir y en poder separar. Siempre de todas las cosas yo creo que uno tiene que sacar lo bueno y también dejar lo malo. Y ahí yo creo que es la sabiduría y la inteligencia que solamente el Espíritu Santo te puede dar. Eso que menciona María me parece absolutamente importante porque cuando nos relacionamos con personas que son diferentes a nosotros, a veces caemos en el error del juicio y empezamos a emitir juicios morales sobre lo que las demás personas hacen o dejan de hacer, especialmente cuando no comparten lo que uno cree que es la verdad. Y esa actitud tan receptiva y abierta a la diferencia creo que es clave para que nosotros los cristianos podamos establecer algunos canales de comunicación válidos y sostenibles o permanentes en el tiempo con otras religiones tan importantes como el Islam. A mí me llama la atención, digamos, un tema y es cómo se relaciona la cultura con la forma como nosotros vivimos nuestro cristianismo. Seguramente la Iglesia en Occidente ha adoptado unas fórmulas culturales para incorporarlas, por ejemplo, a la liturgia, a la música, a la forma como nos reunimos, a la forma como nos vestimos. Y quería preguntarle a Omar y a María, ¿de qué manera la cultura de Medio Oriente ha cambiado también su forma de adorar, de practicar por lo menos lo que es la música, la adoración,
No sé si incorporan una liturgia diferente. ¿Cómo funciona la iglesia en ese contexto? Bueno, estamos hablando de que la iglesia aquí no es que va a hacer cambios de lo que ellos ya vienen creyendo, ya vienen practicando por muchos años. Estamos hablando de que si hacemos eso, estamos tratando también de modificar sus mentes, modificar sus costumbres y esa no es la idea, ¿no? Ahorita Claro. actualmente lo que se está haciendo es que el grupo de personas que ha tenido simpatía con la iglesia, que ha entrado a la iglesia, que ha de alguna forma abrazado las creencias eh, adventistas, si podemos decir así, es adaptar, por ejemplo, música que nosotros conocemos, pero con sus instrumentos, con sus tiempos, con sus, no sé, con sus formas y diversidad. Yo pienso que también tiene que ver con un proceso, como no hay una base tal vez de religión aquí, sino que son creencias que vienen de afuera. Yo pienso que tiene que crearse un círculo o crearse una base primero de personas que ya vivan acá, que sean locales, que ellos sean los que de alguna manera sean tocados por el Espíritu Santo y escriban canciones acordes, ¿no? a nuestras creencias, que no sea más de lo mismo, porque yo pienso que lo que nosotros estamos acostumbrados a cantar en la iglesia está bien, claro que sí, yo no estoy diciendo que está mal, pero fueron escritas por personas de Occidente. Tanto las letras como los instrumentos usados fueron instrumentos de Occidente o escritores de Occidente. No hay nada de malo con eso, pero estamos hablando de una cultura fuerte, una cultura milenaria inclusive que existió mucho antes que la de nosotros. Y que, por ejemplo, eh, ellos le dan valor a la música. Ellos tienen, si ellos van a poner música, por ejemplo, en las mezquitas, ellos saben la solemnidad que se tiene que tener porque estamos hablando de un ser superior, estamos hablando de Dios, que por cierto es el mismo Dios. Ellos Mm. son monoteístas igual que nosotros. Pero cuando hablamos de la iglesia adventista, pues sí, son coros, quizás coros, mientras tanto son coros que todo el mundo conoce, pero Los que poco a himnos. poco, sí, himnos o coritos Ok. que conocemos, pero que poco a poco se han ido adaptando, pero la idea es, yo creo, en el fondo, es que las personas que se han convertido, las personas que son de acá, que nacieron acá, pues sean los pioneros de un pueblo adventista. Les voy a poner un ejemplo. La palabra gracia. Nosotros la entendemos, ¿ok? Hay una traducción que viene en inglés, ¿ok? Cantamos muchos himnos con esta palabra, gracia, perfecto. Pero esta palabra no hay una traducción como nosotros la entendemos en ciertos idiomas en el Medio Oriente. Entonces, ¿cómo tú vas a explicar esta palabra? ¿Cómo vas a ponerla en una canción cuando ellos no entienden qué significa esa palabra? Hay cosas que hay que crearlas, hay que construirlas, y eso es lo que está pasando en este lado del mundo. Se está construyendo algo muy lindo de acuerdo a los principios que todos tenemos. El principio no cambia, el principio está de aquí en cualquier parte del mundo. Lo que cambia son las maneras, las prácticas que van a ser compartidas con los nacionales aquí o con diferentes partes, en diferentes partes aquí del Medio Oriente. Esa es la esencia. No estamos, como dije al principio, no podemos separarnos de la cultura. Lo que sí podemos es sacar los valores y principios que podemos agarrar de la cultura y ponerlas y adaptarlas de acuerdo a los principios que son más altos y más solemnes, los principios de Dios.
Eso es lo que está pasando por estos lados. Súper. Y digamos que ustedes, bueno, practican su cristianismo, le generará curiosidad a algunos musulmanes. ¿Qué ocurre con un musulmán que conoce a Jesús y decide seguirlo? Bueno, el caso de un musulmán que venga realmente de una familia que practica la religión constante y frecuente, eh, los resultados, como mencionamos hace unos minutos atrás, es la cárcel. Por lo menos en Oh, algunos wow. países es cárcel, o si la familia tiene muchos sentimientos encontrados, viste que a veces los sentimientos ganan más. Aunque aquí en Medio Oriente los sentimientos no tienen mucha validez si un miembro de tu familia cambia de religión. Pero supongamos que el papá del hijo que se convirtió al cristianismo le da cosa llamar a la policía y decir que su hijo se convirtió al cristianismo. Prefiere solamente que el hijo salga de su casa y lo olvida. O sea, hace como que si esa persona, ese hijo, nunca existió. Es que hay algo que debemos entender de la cultura para poder tener esa visión de lo que pasa con una persona que cambia de religión. Estamos hablando de una cultura que tiene principios muy altos en relación de dos cosas importantes, honor y vergüenza. Aquí Ok. es honorable de que tú seas musulmán, del máximo nivel. Un musulmán fiel, que vaya a la mezquita, que ore, que ayune, que ayude al pobre. Perfecto. Es vergüenza cuando tú cambias de religión. Entonces imagínate lo que pasa si en tu familia sienten vergüenza por ti, cuando es algo sumamente importante. Por eso es de que esa persona es sacada de su comunidad, es diferenciada, o sea, sale de la familia, sale de la comunidad y muchas veces hasta la misma familia. Omar decía de que el papá lo puede desheredar, por decirlo en algún sentido, pero también muchas familias lo llevan ante el gobierno porque como hay leyes que justifican ciertas acciones, el gobierno puede Ok. agarrar a esa persona y ponerla en la cárcel. ¿Por qué? Porque justamente lo que motiva eso es la vergüenza que ellos sienten por ese cambio que hubo. Sí, además también entregar ese familiar a la policía es salvar tu honor. O Ok. sea, tengo vergüenza de lo que mi familiar hizo y por eso lo voy a entregar porque yo no quiero ser parte de eso. Entonces, de alguna manera no estás colaborando con eso. Estás diciendo que no estás de acuerdo. Es lealtad, ¿no? Es lealtad, exactamente. Es lealtad a algo superior. De hecho, esto pasó aquí. Una persona encontró a un grupo de adventistas, se identificó muy rápido con el grupo, le gustó las enseñanzas, le gustó la lectura de la Biblia y rápidamente, pues, además de identificarse, tomó la decisión de creer lo mismo. Eh, Poco tiempo después, su padre se enteró y lo llamó y le dijo, hijo, ven a la casa porque estoy muy enfermo. Obviamente, si tú eres un hijo y tu papá te llama diciéndote eso, tú te vas a poner muy preocupado y vas a ir. Esta persona Claro. fue a su casa y cuando llegó a su casa no había ningún papá enfermo, no había ningún papá enfermo, lo que había era un grupo de policías esperándolo, porque el papá parece que se enteró por amigos cercanos de su hijo que él había cambiado de religión. Y la Oh, única forma wow. de salvar el honor de su familia fue entregarlo a la policía. Ustedes me comentaron de historias en donde Dios se manifestó hacia esas personas que cambiaron de creencia. No sé si pueden contarnos alguna para, bueno, para conocer cómo Dios se manifiesta también en esos contextos. Bueno, sí, realmente hay muchas historias importantes y algo que quiero resaltar en esta conversación es de que uno no viene a cambiar algo, uno no va a cambiar nada. Uno Ok. solamente está aquí para poder ser un instrumento, un medio para conocer más.
porque el conocimiento que ellos tienen capaz es un poco limitado. Nosotros tenemos una semejanza, no digo que es igual, hay una semejanza en el Antiguo Testamento con el Corán y con la Biblia, pero ellos se quedan con historias muy cortas y nosotros en la Biblia tenemos más amplias, por ejemplo, historias donde pueden entenderse mejor. Entonces, aquí el trabajo realmente es del Espíritu Santo. Okay. Esto es básico para entenderlo porque la transformación que una persona llega a tener es a través del Espíritu Santo, no es a través de nosotros o de otras personas o también de otras personas de otras religiones que vienen por estos lados con ese propósito de cambiar a la persona. Realmente no hay ningún efecto. El efecto mayor es el Espíritu Santo. Lo que pasa es de que cuando el Espíritu Santo está trabajando en el corazón, ahí comienzan esas palabras, esas preguntas existenciales en la persona. ¿Qué realmente estoy creyendo? ¿Quién es Dios? ¿Dios es realmente el que está lejos? ¿Dios realmente nos importa lo que siento? ¿Dios realmente, yo tengo que hacer cosas para que Dios me acepte o no? Y en eso yo creo y es fundamental el trabajo del Espíritu Santo porque Claro. ellos conocen a Jesús. No es que uno viene y les dice, mira, Él es Jesús. No, ellos conocen, ellos saben quién es Jesús. Solamente que, claro, ellos creen que Jesús, por ejemplo, es un profeta, no es Dios. Ujú. Entonces, al tener ese conocimiento, cuando van investigando, cuando se permiten investigar, se permiten preguntarse y ver más allá, ahí aparece esto que es maravilloso, que los humanos no lo podemos hacer y que solamente Dios lo puede hacer, que es lo que hemos también visto en la Biblia, que son revelaciones a través de sueños y de otras cosas. Tal vez nosotros podríamos decir, uy, sobrenatural, pero eso pasa, pasó y sigue pasando. No es que no pasa. Y justamente en estos lugares donde podemos decir de que es un poco más difícil por muchas cosas, el ambiente social, la etnicidad y demás, justamente el trabajo del Espíritu Santo es muy fuerte y muchos amigos, por ejemplo, han conocido al verdadero Dios a través de sueños. Ellos saben, por ejemplo, que la persona, si se aparece en sus sueños, una persona vestido en blanco, ellos saben que es Jesús. No tienen ninguna duda Okay. acerca de eso. Entonces tú me preguntas, pero ¿cómo pueden saber eso? Mira, ni yo sé. Hay cosas que no podemos explicar, hay cosas que uno no puede decir, no, es por eso o es por otra cosa. Es algo por el contexto cultural y social en que ellos han crecido. El trabajo del Espíritu Santo es el que hace todo acá. Y a través de sueños, a través de ciertas actitudes o comportamientos, ellos se dan cuenta de que están en presencia de Dios, están en presencia de Jesús. Y eso es lo que cambia en su mente. Y desde ahí cambia la historia de muchísimas personas porque entienden que no están hablando de un ser humano, entienden que están hablando de Dios. Y esa es la diferencia que ellos comienzan a tener con Jesús. No es un ser humano cualquiera, es Dios. Y con esta base que María acaba de decir ahora, respondiendo la pregunta de Joana, pues precisamente esta misma persona de la que acaba de hablar fue a la cárcel y fue juzgado y la sentencia fue pena de muerte. Wow. Y esta persona, eh, estando en la cárcel, esperando su muerte, literalmente, experimentó uno de los milagros más hermosos que nosotros ya conocemos porque lo hemos leído en la Biblia. Esta persona, estando en la cárcel, recibió la visita de un soldado, aparentemente de alto rango, y le dijo, esta noche nos vamos a escapar. Y, y sabes, esta persona cuando, cuando cuenta ese momento, nos dice que fue algo así como no creo lo que está pasando, no, no voy a decir nada porque a lo mejor esto es un truco para matarme más rápido, no sé, Wow. no voy a decir nada. Y se quedó callado. Y esa misma noche, el mismo soldado se apareció a la hora que dijo que iba a llegar
le abrió la celda la celda donde él estaba. Pasaron todas las puertas de seguridad hasta la salida de la cárcel. Esta persona no habló en ningún momento, nunca habló, nunca dijo una palabra, nunca hubo una conversación entre este soldado y él, por el mismo miedo. Claro. Y él cuenta que pasaron la frontera de ese país. El soldado le dijo, puedes bajarte, eres libre. Wow. Y ahí él se dio cuenta el milagro que él experimentó. Él dice que esa persona fue un ángel, fue el mismo Jesús que lo salvó, que lo sacó de la cárcel y lo salvó de la muerte. Es muy lindo ver cómo Dios obra en distintos contextos y en distintos tiempos, en distintas eras y a través de distintas personas e instrumentos. Yo creo que una conclusión de este programa nos permitiría entender que Dios conoce nuestros corazones, que Dios utiliza el Espíritu Santo para alcanzar a todas las personas más allá de su cultura, su tradición o su raza, y que es posible ser cristiano en estos países. Existen unas limitaciones tremendas desde el punto de vista de la ley, desde el punto de vista de las costumbres, pero así como existen unas limitaciones, el poder de Dios en ese contexto no tiene ningún tipo de límite. Omar y María, les queremos agradecer muchísimo por haber participado en este programa de Se Vale Dudar. Queremos seguir orando por ustedes, por su bienestar, para que Dios les mantenga con bien donde sea que estén. Les mandamos un abrazo. Muchas gracias, y algo que quisiera dejar antes de acabar este programa y acabar mi participación es de que lo que hemos conversado y capaz lo que nosotros vivimos también se puede vivir en otras partes, no solamente en el Medio Oriente es de que tú vives esta experiencia, sino también lo puedes vivir en Latinoamérica o en donde te encuentres, porque realmente una persona tiene que estar abierta, tiene que conocer, tiene que tener ese amor que Dios nos da y transmitirla a todos los seres humanos, y tenemos que ser tolerantes ante esas nuevas ideas, esas nuevas culturas, ser sabios en poder determinar lo bueno y lo malo y adquirirlo también. Entonces, yo quería dejar este mensaje porque muchos dirán, no, eso pasa solamente a Omar y María que están en el Medio Oriente, pero no, esta transformación de ser humano puede ser en cualquier parte del mundo. No tiene nada que ver si eres musulmán, si eres católico, si eres de cualquier otra religión. Estamos hablando de que si tú eres utilizado por el Espíritu Santo y si el Espíritu Santo trabaja en las personas en las que tú vas a hablarle, y eso ahí es donde entra, independientemente de la religión que sea, Jesús va a obrar un milagro. En las Escrituras queda claro que Jesús se comunicó con todo tipo de personas, sin importar su origen étnico, religión o nacionalidad. Siempre les trató a todos con dignidad y respeto. El mensaje del Evangelio no se ve limitado por fronteras, culturas ni idiomas. Dios quiere que nosotros entendamos eso hoy y nos dejemos usar para alcanzar, con humildad y amor, a todos aquellos que quieren conocer más de Jesús. Los cristianos que viven en países islámicos ven cómo, a pesar de las restricciones a la libertad religiosa y de culto, Dios impresiona las mentes y los corazones de las personas. Dios está al control y los cuida. El lugar más seguro para estar es el lugar donde Él quiere que estés. Gracias por acompañarnos a el tercer episodio de Se Vale Dudar. Te invitamos a seguirnos en Facebook, Instagram o YouTube, en donde compartimos contenido de interés para jóvenes cristianos. También a que escuches el próximo programa. El cuarto episodio tratará acerca de la violencia doméstica en la Iglesia Adventista.